revisar las células inmunológicas originadas también con todo el linaje mieloide y las dividimos principalmente en cuanto a las clasificadas como monocitos y a las clasificadas como granulocitos derivadas del linaje mieloide, así como sus formas finales y características de cada una de ellas. Solamente nos queda revisar el siguiente linaje, que es el linaje linfoide. Al igual que su contraparte, las células del linaje mieloide, estas células que se van a comprometer hacia una línea linfoide necesitan de una citosina bastante especial. Esta citosina especial va a ser la misma que revisamos para las células del linaje mieloide, que es la interleucina 3. Sin embargo, estas células que se comprometen hacia un linaje de tipo linfoide necesitan una citosina adicional, que es la interleucina 7. Y esta interleucina 7 viene otorgada principalmente por células del estroma de la médula ósea. Células del estroma de la médula ósea son las que se van a encargar de producir y ser la fuente en un primer inicio de interleucina 7. Posteriormente, se encuentra la combinación de estas dos citocinas, tienen que estar estas dos presentes en el medio, interleucina 7 más interleucina 3. Nuestra célula se va a comprometer hacia un linaje linfoide y va a pasar a ser una célula precursora linfoide. Esta célula precursora linfoide, cuando ya la tenemos aquí en el medio, pues puede pasar a ser sus siguientes fases, que van a ser los linfocitos. Sin embargo, es importante recordar que por características histológicas, por características de microscopía, va a ser muy difícil, diferenciar a los linfocitos entre ellos. Va a ser muy difícil. Es por eso que vamos a hacer uso también de las moléculas CD o los cúmulos de diferenciación, los clústeres de diferenciación, para poder saber de qué célula estamos hablando. La primera que nosotros tenemos que revisar, en la que se empieza a diferenciar, se conoce como linfocitos T, que vamos a dibujarlo un poco más grande, pero van a ser a los linfocitos T. De manera muy general, todos los linfocitos T, en cuanto a sus características macroscópicas, van a tener un núcleo bastante grande. De hecho, tienen muy poco citoplasma, al menos cuando se observa por microscopía. Y además de esto, van a medir alrededor de unas 7 a 9 micras, dependiendo de dónde revisen. 7 a 9 micrómetros es lo que van a medir, con pocas mitocondrias en su núcleo, al menos en su forma inactiva. Estos linfocitos T van a expresar un marcador en su membrana bastante importante, que es CD3. Son linfocitos T CD3 positivo. Cuando nosotros veamos en el medio una molécula positiva una célula positiva a CD3 en su membrana, regularmente estaremos hablando de un linfocito T. Estos linfocitos T, a su vez, se van a dividir en dos principales células. Estas dos principales células en las cuales ellos se van a dividir, por un camino vamos a tener a unos linfocitos T también CD4 positivos, así es como se conocen porque es el marcador de su membrana. Y por el otro lado vamos a tener otras células que van a ser los linfocitos T CD8 positivos, que van a ser nuestras dos principales clases de linfocitos T. Es importante mencionar que, a diferencia del resto de células, los linfocitos T de manera inicial sí maduran en médula ósea, pero posteriormente se van a otro órgano que se conoce como timo, a seguir madurando, a seguir aprendiendo a ser linfocitos T. Lo vamos a ver a más detalle en siguientes clases, pero hasta este punto pues es importante saber que no van a madurar y no van a realizar todos sus pasos hacia convertirse en CD4 o CD8 en médula ósea. Tienen que salir hacia el timo. Una vez que ya tenemos que ya sabemos estos dos tipos de linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8, es importante mencionar que vuelven a evolucionar como si se tratara de un Pokémon o de un Digimon en su siguiente forma. Esta siguiente forma en las cuales ellos van a tener presentes se van a conocer como su forma efectora. Esta forma efectora, hablando específicamente de los linfocitos TCD4, se conoce como linfocito T cooperador. Este linfocito T cooperador lo van a encontrar muchas veces abreviado en la bibliografía como TH.
¿Por qué H? Porque esta H viene del inglés helper y se traduce al español como cooperador, por eso lo van a encontrar como TH. Las funciones principales de estos linfocitos van a ser la producción de citocinas. Ellos se van a especializar en producir citocinas. Lo veíamos en clases previas, las citocinas son aquellas sustancias, aquellos fragmentos de proteínas que van a funcionar como mensajeros y van a llevar un mensaje en las diferentes células del sistema inmunitario. Es por esto que estos linfocitos T cooperadores, estos linfocitos TH, se conocen principalmente como los comandantes de todas las células del sistema inmune, porque por medio de esta secreción de citocinas son las encargadas de decirles al resto de células del sistema inmunológico qué es lo que deben hacer. Dependiendo del tipo de respuesta, del tipo de microorganismo, del tipo de defensa que se necesita en ese momento por el sistema inmunológico, van a ser las citocinas que estas células van a producir. Vamos a ver más adelante que se van a especializar, pero en este punto con esto nos conformamos. La célula que estábamos revisando, los linfocitos TCD8, a su vez se van a dividir también en una forma efectora, se van a especializar en una forma efectora. Esta forma efectora que ellos van a tener se va a conocer como linfocito T citotóxico, abreviado muchas veces en sus libros de inmunología básica como LTC por sus siglas en español, linfocito T citotóxico. Y la principal función que van a tener estas células va a ser la inducción de muerte celular. Ellos, los linfocitos T citotóxicos, en el momento en el que vean una célula rara que no esté cumpliendo con sus funciones, ya sea una célula cancerígena infectada por algún virus, la van a matar. Ellos no se andan con miramientos. Por eso se conoce como citotóxico. Cito de célula, tóxico pues de matar, de que van a ser tóxicas para ellos. Esos linfocitos T citotóxicos es literal como si fueran aquella novia o novio, no sabemos, aquella pareja que en algún momento todos hemos tenido en la vida, que suele ser muy tóxico, que nos revisa el celular, que nos pregunta dónde estamos, que quiere foto cada rato y pues que prácticamente no nos deja respirar a cada momento. Ese tipo de personas, ese tipo de parejas son los T citotóxicos, para que se lo graben. Y en el momento en el que ellos descubren algo raro, alguna celular, algún mensaje por ahí a Juan Mecánico, terminan matando a la otra célula. Ellos no se van con miramientos, entonces es prácticamente la función que ellos van a tener. Hay situaciones especiales, ya vimos los dos principales linfocitos T, CD3, van a tener CD3 más CD4 o más CD8 y se desarrollan en sus funciones especiales. Sin embargo, hay linfocitos T que no son clásicos, que no siguen este camino que revisamos. Estos linfocitos T que no son clásicos, revisándolos de alguna otra manera, tienen nombres especiales, que no está muy claro de dónde derivan la mayoría de ellos, pero al menos la primera se van a conocer como linfocitos NKT. Estos linfocitos NKT, algunas bibliografías mencionan que derivan de una célula precursora común de linfocitos T y en algún momento de la vida se derivan hacia este linaje NKT. Estos linfocitos T NKT expresan receptores y expresan características muy similares a los linfocitos T, pero también se parecen a otras que se llaman células NK. Vamos a aprender más adelante de ellas, pero de manera muy general son las células que vamos a tener y su principal función también es inducción de muerte celular. Son un tipo de células un poquito no comunes, raras por decirlo de alguna manera, que van a estar presentes aquí y van a encontrar en muchos libros. Tienen tanto características de T como características de NK, pero no son 100% ninguna de las dos. Además de estas, vamos a tener presentes también otras células aquí que tampoco son muy comunes, que se conocen como linfocitos T gamma delta por el tipo de receptor que expresan. Ahorita solo quédense con que son gamma delta y sus principales funciones de este tipo de células van a ser
mediar respuestas contra moléculas lipídicas. Ellas van a reaccionar contra lípidos, que van a ser su principal función y existen, y de la misma manera puede ser que compartan un precursor común con los linfocitos T clásicos. Además de esto, hay otras células especiales que nosotros vamos a tener presentes también aquí, que se van a conocer como los linfocitos T invariantes asociados a mucosas. Estos linfocitos T invariantes asociados a mucosa también no son linfocitos T clásicos al 100%, funcionan como una primera respuesta contra las situaciones que se lleguen a necesitar, y principalmente tanto los T gamma delta como los T invariantes son más intraepiteliales. No se encuentran tanto en sangre, más en mucosas y en epitelios, y por eso son dentro de las primeras respuestas que podemos llegar a tener, aunque no cumplen todas las características estrictamente hablando para considerarlas como parte de la inmunidad mediada por linfocitos T clásica. De manera muy general, pues serían todas nuestras células que vamos a tener aquí presentes, y iremos revisando más detalles de los linfocitos T en posteriores clases.